Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Carabeos. El día de hoy vamos a volver a abordar un tema importante relacionado un poco a la época y a la coyuntura que estamos viviendo. Y como siempre nos acompaña Leopoldo Carabeo en la presentación, en la conducción del programa. Y el día de hoy tenemos a un invitado, él es Gonzalo Elías. Para quien no conoce a Gonzalo, Gonzalo es psicólogo y psicoterapeuta de formación. Y vamos a hablar con él sobre este tema que tiene que ver con la relación entre el aislamiento y la conexión, entre la conexión con las personas y la conexión en general con la vida. Para ello voy a hacer una primera pregunta, le voy a hacer una primera pregunta a Gonzalo relacionada un poco a qué tan clave es en esta coyuntura, en tu especialidad que has estado viendo ahora, por ejemplo, en tu profesión, sobre la importancia entre algún factor de conectividad, porque hay muchas personas que viven solas, actualmente están solas y por la coyuntura no han podido tener contacto con otras personas, personal y físicamente, presencialmente, se mantienen aún aisladas. ¿Qué tan importante y predominante ha sido el tener la posibilidad de conectarse de alguna manera con el resto de la humanidad, ¿no? Pues llámese internet, llámese a través de conversaciones, teléfono? ¿Qué tan importante ves en tu especialidad y qué casos también puedes haber estado viendo para que nos compartas un poco ahora? Sí, miren, yo creo que si bien la conexión no es igual a través de lo virtual que de lo presencial, yo me pregunto qué hubiese pasado si nos hubiese sucedido esta pandemia hace 20 años, por ejemplo, cuando no teníamos la conectividad tecnológica que tenemos ahora, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tenemos que estar agradecidos con la tecnología porque gracias a ella hemos podido seguir trabajando, eh, por lo menos a un cierto nivel, y hemos podido, como dices, seguir conectándonos también afectivamente con nuestros seres queridos, ¿no? Con la familia, con los amigos. Entonces, creo que como todo, ¿no? Hay un lado bueno y hay un lado malo, ¿no? El lado malo es que no es igual que lo presencial, al menos en mi opinión, creo que no es lo mismo, pero, y bueno, y también otros, ¿no? Otras vicisitudes que trae la tecnología, que puede ser un poco desgastante y, ¿no? Nos drena un poco la energía, ¿no? Trabajar a través de las pantallas, pero sin duda, gracias a ellas es que hemos podido pues seguir más o menos con nuestras vidas, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, de hecho, para contarles pues, a muchas personas que no conocen, recientemente hemos celebrado nuevamente el cumpleaños de Leopoldo y por segundo año consecutivo, como menciona también Gonzalo, un poco hemos tenido que recurrir a la conectividad y digamos, a la tecnología para poder celebrarlo en familia de alguna manera, porque nos hemos tenido que conectar pues, bajo la misma metodología por la que hacemos el programa, que no, que es vía Zoom, y de alguna manera, claro, como tú dices, funciona de alguna manera porque no dejas de poder de repente celebrarlo de alguna forma, pero efectivamente el sentimiento y la sensación no es la misma. Pero bueno, eso me da pie también a preguntarle a Leopoldo un poco la Y especialidad. Teo, aprovecho para saludarte, Leopoldo, atrasadamente, mandarte un abrazo por tu cumpleaños. Gracias, gracias Gonzalo. Sí, bueno, nada, y preguntarte también, aprovechar ahí un poco en base a la misma experiencia que mencionaba Gonzalo, qué es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo de alguna manera desde el punto de vista de la psicología y la parte terapéutica, ¿no? Que es un tema bien importante, ¿no? Porque hay gente que eventualmente de alguna manera tampoco tiene el acceso al 100% a la conectividad de la tecnología. Sí, mira, varios aspectos se me han venido ahora cuando escuchaba a Gonzalo, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente ha ayudado a la conexión, las personas, la atención. Varios colegas nuestros del gremio de psicólogos han fallecido, se han contagiado por estar ahí en primera línea atendiendo personas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está investigando la conectividad afectiva de los pacientes y personal que los atiende con la supervivencia en los sistemas de cuidado, ¿no? Esto es un estudio que se está haciendo en varios países: Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil.
¿no? Una investigación conjunta. Entonces, la conexión es muy importante. Eh, sí, pues, y como decía Gonzalo, hace 20 años hubiese sido muy complicado y hubiésemos estado todos eh, con serios problemas de realizar trabajo y una serie de cosas, ¿no? Pero por otro lado, han aumentado este aislamiento que sienten algunos. Yo atiendo a una persona que durante 4 meses estuvo solo, ¿no? Y además, el día anterior a la cuarentena rígida, había terminado con su pareja. Entonces, ni siquiera podía conectarse con la pareja virtualmente, ¿no? Y terminó desarrollando una depresión, porque además su familia no vive en Lima, vive en provincias. Entonces, estaba absolutamente solo, ¿no? Y en un trabajo que yo hago en conexión con profesionales de distintas partes del Perú, también ellos sienten que trabajan en instituciones del Estado, los problemas de violencia en la familia, por ejemplo, han aumentado. Y la necesidad que tiene esta gente de tener sistemas de conexión y también todo el programa de atención que se está dando cuando hay fallas en la conectividad, entonces no se puede realizar como ellos quisieran y se debería, ¿no? Entonces es bien complejo el tema, es bien, bien importante. Ahora, yéndonos al punto de vista, sí, efectivamente, como tú decías, hay temas ya técnicos también en la conectividad que a veces afectan. Ahora, yéndonos al otro lado, asumiendo, digamos, que las personas ya desarrollaron también mucha de esta tecnología para poder seguir conectados. En algún momento conversamos en algún programa previo también sobre, por ejemplo, cómo las empresas están migrando mucho a trabajar ahora formatos, digamos, virtuales, de conferencias. Ya no es necesario, digamos, juntarse. Están migrando muchas cosas en el mundo, pero yéndonos para el otro extremo, como decía, y le quiero volver a preguntar a Gonzalo ahí un poco si consideras que esto pueda desencadenar al revés en una posible adicción, también al revés, en el sentido de que, si bien es cierto, puede ser que al principio mucha gente no era fanática de las redes, porque también evidentemente había mucha gente que no era fanática de las redes, pero las redes empezaron a tener una preponderancia en la vida de las personas, en el sentido de que mucha gente ahora utiliza redes para informarse, para comunicarse, para conectarse. eh, y entonces probablemente pasamos de no tener conectividad o no estar interesados en tener conectividad del virtual o digital de alguna forma, de repente al otro extremo, ¿no? A tener un exceso de conectividad que podría desencadenar en alguna adicción. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sé que hay varios estudios formales que han determinado que las pantallas en general son adictivas, especialmente para los niños. Hay este documental en Netflix, The Social Dilemma, que se ha vuelto famoso y lo vi y es hasta un poco angustiante, ¿no? O sea, ex trabajadores de estas empresas de tecnología, de redes sociales, que han renunciado incluso por dilemas éticos, ¿no? Y uno de los temas que mencionan, quizá el que más es justamente el de la adicción, ¿no? Como las pantallas son muy adictivas. Y bueno, las redes sociales, de nuevo, ¿no? O sea, creo que tienen una función positiva, ¿no? Porque definitivamente, sobre todo en tiempos tan duros como estos, creo que la gente necesita, pues, distraerse, ¿no? Alguna vez leí por ahí hace años que los videojuegos y las pantallas eran un refugio narcisista. Alguna vez leí eso. Pero ojo, ¿no? Acá para los televidentes no necesariamente estamos hablando del narcisismo negativo, ¿no? Sino también del narcisismo de vida, ¿no? Creo que las pantallas, las redes también nos distraen, nos hacen salir un poco de la realidad y nos llevan a esta otra realidad, ¿no? O esta segunda vida, digamos, que yo creo que hasta cierto punto es necesaria en tiempos como estos, pero sin duda no se puede negar que son adictivas y que mucha gente ya empieza a tener un consumo de pantallas y de tecnología que es sin duda excesivo y yo sí observo que esto genera síntomas, ¿no? En las personas
insomnio, por ejemplo, ansiedad, irritabilidad. En los niños uno puede ver claramente cómo genera intolerancia a la frustración, ¿no? El niño le prestas la tablet y se te pasa la mano y por ahí que se queda enchufado 3, 4 horas y después está de un humor de perros y no tiene tolerancia y se pone irritable, ¿no? Entonces, yo como en todo creo que lo que mata no es el veneno, sino la dosis, ¿no? Entonces, esa es un poco mi percepción, mi experiencia personal, ¿no? Creo que las pantallas y la tecnología, de nuevo, nos han salvado, porque imagínense esta cuarentena, esta pandemia hace 15, 20 años sin tecnología, no sé qué hubiese pasado con la economía, con los trabajos, con los colegios, con las universidades, ¿no? O sea, gracias a la tecnología, mal que bien, hemos podido hacer homeschooling, home office y demás, ¿no? Que insisto, no es lo mismo, eh, pero creo que no se trata pues de ponerlo en blanco y negro, ¿no? Como todo creo que tiene aspectos muy valiosos y ciertamente uno de los aspectos negativos que yo observo, Diego, es el de la adicción, ¿no? Y sí, yo comparto esa opinión también contigo. Efectivamente, yo creo que me gustó esa frase que mencionaste, ¿no? Todo depende de la dosis, que es difícil también medirlo porque, digamos, en una coyuntura de padres normales, digamos, también fuera de pandemia, previo a la pandemia, también es exactamente un poco lo mismo, ¿no? El saber manejar esa dosis con los niños. Y en el caso de los adultos, como tú dices, es también saber de repente un poco ordenarse. También quiero ahí preguntarle a Leopoldo un poco eso, ¿no? O sea, eh, se ve bastante un poco relacionado al mismo documental que mencionaba Gonzalo, por ejemplo, que lo hemos visto por el lado nuestro también, porque lo hemos comentado incluso en un programa que hablamos digamos, del tema de las redes sociales como tal, pero veo que mucha gente también, por ejemplo, rescatando también un comentario que hiciste, Gonzalo, la gente se está refugiando, ¿no? En este tipo de conexiones, no solamente en redes, sino de repente tener en todos estos canales de cable o canales de estas señales tipo Netflix, ¿no? O Amazon Prime o todas estas cosas, en donde mucha gente se puede pasar 2, 3, 4 días conectados, totalmente viendo, no sé, pues una maratón de no sé cuántas películas sin salir de su casa, ¿no? Entonces ahí era un poco también preguntarle a Leopoldo hasta qué punto también eso también puede ser una dosis negativa, ¿no? Sí, el ser humano necesita las dos cosas, conectar y desconectar, Claro. porque nadie puede estar conectado las 24 horas del día a nada, ¿no? Ni siquiera a la persona o al vínculo que uno más quiera. También necesitamos descansar, necesitamos tomar distancia y no podemos quedarnos desconectados tampoco, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que surge desde que nacemos, que es nosotros desarrollamos la capacidad de regular nuestras emociones, la capacidad de sentir placer, disfrutar, en el mejor sentido del término, ¿no? Me refiero si algo es agradable, desagradable, a eso me refiero, ¿no? Si siento satisfacción en lo que hago o no. Entonces, cuando hay fallas a ese nivel, las personas no pueden registrar si es que sienten satisfacción o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos buscan más. Esto que Gonzalo hablaba del narcisismo de vida, precisamente cuando hay fallas a ese nivel, las personas no pueden registrar lo que les pasa y lo que les pasa a los otros. No saben diferenciar. Pasa lo mismo con las personas cuando tienen esta dificultad en la regulación de sus emociones. No saben cómo sentir satisfacción, no saben cómo hasta cuándo saciarse, por ejemplo, ¿no? Hay gente que come en exceso porque incluso hay algunos que no saben si están satisfechos o no. Entonces, lo que pasa con los sistemas virtuales es también un tema de regulación. Hay que ayudar a los chicos a regularse, ¿no? Y nosotros también tenemos que regularnos, pero tampoco no poner el grito en el cielo si es que un día pues nos provoca, por ejemplo, ¿no? Ver, en vez de un capítulo de una serie, ver 2 o 3, por ejemplo, que pasa a muchísima gente, ¿no?
y que es una forma de reponerse y recomponerse, ¿no? Entonces no mirar las cosas tan blanco-negro o bueno-malo, sino ayudar también a las personas a ver los matices y a diferenciarlos, ¿no? Que en algunos lugares, dicho sea de paso, significa la vida. ¿Ya? En Alaska, la gente aprende a diferenciar 16 tonos de blanco, por ejemplo. Que eso puede significarle la vida o la muerte, ¿no? Porque depende del color de la nieve, va a ser algo que tenga peligro, va a tener fondo, va a tener o no consistencia, en fin, ¿no? Van a poder construir viviendas, y pasa lo mismo con la vida, ¿no? Bueno, continuamos un poquito entonces viendo el tema y ahí, nada, como hemos visto nuevamente, o sea, si empezamos a ahondar y a profundizar en el programa, seguramente vamos a sacar un montón de temas relacionados a lo mismo, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, en la coyuntura, en lo digital, en la conectividad, en las redes sociales, y en muchas cosas relacionadas y cómo sí, evidentemente buscando lo positivo, ¿no? Las redes sociales sí, eventualmente también viendo lo positivo de las redes han ayudado a las personas, a muchas personas, ¿no? A mantenerse de alguna manera conectados con el mundo, ¿no? En otras probablemente dependiendo y rescatando lo que dijo Gonzalo en algún momento, ¿no? El contenido que las redes puedan empezar a ofrecerte en base a cómo te han conocido, ¿no? Un poco el resumen de este documental que decía de las redes sociales, que a veces las redes sociales te conocen a ti más que tú mismo, ¿no? Entonces empiezan a poder incluso hasta llegar a manipular la información que tú puedas asimilar, ¿no? Pero bueno, nada, igual Gonzalo, agradecerte hoy día es tu participación y comprometerte para más adelante. De todas maneras, te vamos a invitar más adelante para seguir tocando temas así importantes y invitarte a dar tus palabras de cierre para el programa y tu compañía del día de hoy. Sí, bueno, gracias por la invitación. Quizá lo único que le sumaría que lo asocié mientras que escuchaba a Leopoldo es el tema de la televisión, las noticias también, ¿no? Porque hoy por hoy la televisión también se ha vuelto parte de lo digital, ¿no? Mucha gente ve noticias, televisión a través de las redes, y creo que así como en las redes está esto, como alguna vez un paciente me dijo, ¿no? En el Facebook todo el mundo es feliz, ¿no? O sea, las redes tienen el problema de que, como decía, si las vemos un poco nos distraen y nos hacen sentir bien, pero hay gente que ya se cree mucho lo que ve en las redes y empieza a compararse o a comparar su vida con la de otros y se puede deprimir o sentir inferior. Y lo mismo pasa con las noticias, ¿no? Creo que un poco de noticias es importante, sobre todo si son de buena fuente, porque necesitamos estar informados, pero también es cierto, sobre todo en nuestro país, que el morbo que hay en la televisión y en las noticias, creo yo, no ha ayudado mucho a la salud mental de la gente, ¿no? Uno prende las noticias y lo que ve es tragedia tras tragedia, y creo que eso es algo que no hay que hacer. Yo considero que no hay que consumir tantas noticias negativas porque para estar con el sistema inmunológico fuerte, con las defensas arriba, tenemos que estar bien mentalmente, ¿no? Y creo que de nuevo, ¿no? Ni el blanco, ¿no? Ni el negro, ¿no? Creo que hay que tratar de dosificar y mantenernos pues lo más sanos posible, ¿no? Dentro de lo que hay, porque creo que todavía tenemos para un buen rato con este virus por acá, ¿no? Sí, yo ahí coincido contigo también. Yo evito eventualmente de ver noticias. De hecho, no veo noticias justamente por lo mismo, porque ya coincido contigo. Ya hay mucho morbo en la información que se transmite. Creería que en este país particularmente, creo que en todos en realidad, porque en cada uno en su medida, en base a la forma y a la forma de manejar también la información, pero es importante dosificar la información que uno recibe igual por radio, sea noticias por radio, escritas o no prensa escrita y televisión, ¿no? Al final todo es un poco de lo mismo.
Bueno, nada, igual nuevamente agradecerte, Gonzalo, por tu participación el día de hoy. Las palabras de cierre del doctor, por favor, el día de hoy. Eh, bueno, Gonzalo introdujo un tema que me parece muy importante, ¿no? Y que me llama la atención que los sistemas de noticieros no tengan un grupo de reflexión externo, ¿no? Que puedan, o sea, no cabe duda que son muy eficaces en su tarea, saben hacer muy bien las cosas, los programas técnicamente no, uno no los puede cuestionar. La cuestión es si es que están pudiendo sintonizar con la gente, que es otro tema, ¿no? Están informando, pero no sé si están sintonizando con la gente como pasa en muchos niveles, ¿no? Y esto que se hablaba de la necesidad de estar bien por las redes sociales, es una necesidad humana, ¿no? Que se antepone a la realidad, ¿no? Entonces, crean como una especie de filtro y automáticamente van seleccionando aquello que nos va a gustar y aquello que no nos va a gustar. Entonces, van ordenando la información y estos son fenómenos de percepción básico que estoy enseñando, dicho sea de paso, en la Universidad del Pacífico ahora, ¿no? Que es los principios básicos de la percepción, o sea, son procesos de selección. Entonces, lo que pasa cuando todo tiene que ser bueno, que no deje espacio para el dolor, el sufrimiento, que también es parte de la vida, y que hay que pensar, ¿no es cierto? Porque cuando todo es doloroso o cuando todo es maravilloso, no hay posibilidad de ubicarse en una posición de imaginación, ¿no? La fantasía, la imaginación es una fuente maravillosa de conexión con los demás, ¿no? Y cuando se va perdiendo eso, entonces perdemos, podemos hablar, podemos eh, oír sonidos, pero no integramos la experiencia y no le podemos dar sentido a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que replantear esto, me parece bien importante, tener simplemente la posibilidad de pensar, de reflexionar sobre la vida cotidiana, no por gusto Freud, uno de sus primeros textos fue Psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Y todo lo que nos pasa en el día a día que nos hace sufrir, hay que tomarnos el espacio y el tiempo para pensarnos, ¿no? Y ahí vamos a quedar con eso que dijiste, hay un artículo, un post que pusiste en tus redes hoy día en Facebook, y era esta frase que decía, complementando tu comentario ahora, lo que decía Pulitzer, ¿no? Que cuando llegue un momento en donde las redes o los medios de comunicación manipulen la información, este, va a cambiar totalmente el sentido de la información que se dé, ¿no? Que es un poco lo que pasa actualmente de alguna manera visionando lo que podía llegar a ser el tema de la comunicación y la prensa, el manejo de la prensa, ¿no? Que es como se manejan muchas cosas hoy día con la información. Pero bueno, ahí, como digo, siempre mucho pan por rebanar. Así que bueno, nada, Es nuevamente, que, Diego, perdón, eh, aprovechando eso, mm, es que todo se traduce ahora a una profesión que tiene mucha presencia y es muy necesaria al marketing. Entonces, ujú. no se puede tratar la información como marketing, se tiene No, que no, tratar la de información acuerdo, como profesión, ¿no es cierto? Creo totalmente. que y Sí, ahí es sí. donde hay O sea, ese... ha llegado un punto en el que los medios de comunicación incluso han empezado a crear personajes para poder mantenerse, digamos, vivos, y sobre eso se ha creado toda una industria, ¿no? Por ejemplo, del morbo, del chisme, ¿no? Justamente relacionado al tema del marketing, ¿no? Cómo se han creado personajes en la ficción de la televisión, y después incluso se ha derivado toda una industria detrás de estos personajes, para mantener pues todo un tema marquetero en base a la relación con sus vidas y sus temas personales, ¿no? Pero bueno, será para un tema interesante para abordar en otro programa más adelante. Así que bueno, nada, con nosotros ha sido todo por hoy en este programa, esta nueva versión de este programa Carabedos. Muchísimas gracias Gusto, por Gonzalo, ¿eh? Un Verte. gusto, Leopoldo, de verte. Listo, Igual a ti, nos Diego. vemos. Gracias, cuídense. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.